Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar, bueno, mejor dicho, hoy os voy a hablar de mis experiencias, consejos, lo que sea del nuevo evento de Año Nuevo Lunar. No sé cómo titular este vídeo, pero bueno, en primer lugar, para el que no sepa de qué va este evento, lo único que tenéis que hacer es básicamente hablar con un NPC en cualquier región, en las ciudades principales. En la que estoy yo en este caso es Azulona, sino, en vez de en Carmín, esta vez a tocar en Azulona. En Canto... Bueno, no me acuerdo cómo va, pero bueno, las ciudades iniciales no me acuerdo, pero las tenéis por allá, ¿sabes? Las tenéis en el foro de Pokémon. Bueno, y ese evento resulta que tenéis que coger un Pokémon inicial cuando entráis al evento con con 3 personas más, ¿vale? Podéis hacer un link ya premade o, lo bueno que tiene ahora, que a diferencia de otros eventos, han puesto un emparejador automático, un matchmaker, que significa que vosotros le decís qué idiomas queréis, yo en este caso español, así que solo me va a buscar con gente española, ¿no? Y le dais a continuar y esperáis, y os van a saltar 3 desconocidos, una de 2, 4, marquéis que estáis preparados, os meterán al juego y os fabricará el link. Está mejor así que andar como hacíamos antes, 20 minutos en el chat escribiendo cosas, por ejemplo... busco link, bueno, el evento es fácil. Bueno, fácil no es, pero me refiero que es sencillo de entender. Lo único que tenéis que hacer es ir luchando contra Pokémon, que os van a salir de 2 en 2, ¿vale? Cada vez que enfrentéis a uno, para pasar rondas. Cada Pokémon que venzáis, solo uno de cada, ¿vale? No van a haber repetidos, hasta a no ser que alguien ya haya cogido a ese Pokémon y ya no haya ninguno y puedan repetir. Van a ir al santuario. Básicamente, ¿vale? Van a ir al santuario. No pueden haber repetidos en el santuario. Si alguien saca un Pokémon, sí que podéis meter otro. Vosotros podéis ir al santuario y recoger más. En vez de uno, acabaréis con 4 Pokémon. La cuestión es, tenéis que sobrevivir rondas, venciendo a los Pokémon entre todos, sin perder vidas. ¿Cómo se pierden las vidas? Cada vez que un Pokémon vuestro se debilita, habéis perdido una vida. Si gastáis todas las vidas antes del segundo boss, que es lo que me ha pasado a mí el 99% de las veces con los equipos que me han encontrado, automáticamente al vencer al segundo boss, como ya no hay vidas, os sacarán del juego. Si habéis conservado una o más vidas, podréis seguir venciendo a enemigos. Ahora os explico eso. La cuestión es, tenéis que sobrevivir 6 rondas. Una vez en la sexta ronda os aparecerá el primer boss, que es una especie de Pokémon custom que han hecho aquí en Pokémon MMO, ¿vale? Es un Pokémon, una sprite personalizada. No existe ese Pokémon en la saga Pokémon, no existe. En la saga de juegos de Pokémon, en las generaciones no... Vale, no existe. ¿Qué hacéis? Ese Pokémon puede aparecer y desaparecer. Es como una especie como cuando usan vuelo o excavar. Mientras está desaparecido no le hacéis nada. Cuando aparece sí. Y bueno, y una vez le vencéis, seguís. Tenéis que seguir hasta el segundo jefe, que es en la ronda 13, si no me equivoco. Si para la ronda 13 os habéis quedado ya sin vidas, en cuanto venzáis el segundo jefe os saca para afuera y os da de... No me acuerdo la cantidad, así que diré de 12 a 19 sobres. De los normales, sobres rojos. Que son los que están a 5k o 4k en la tienda cada uno. No está mal, porque si os da 16, tened en cuenta que si farmeáis muchos podéis sacar 1.000.000 por la cara. Pero a lo que iba. ¿Qué pasa después? Después, si seguís acumulando rondas, porque a partir del segundo boss ya se pone más difícil, a partir de la ronda 13 o 14, vamos, cuando ya venzáis el segundo boss, ya no salen 2 Pokémon, ahora salen 3. Y encima ya vienen evolucionados, no son las pre-evolucionadas, ahora ya están evolucionados. En la segunda evolución, si no me equivoco. Y tenéis que aguantar, que es lo difícil, que es lo más lejos que he llegado yo, hasta la ronda 20. Y una vez en la ronda 20, si vencéis al tercer jefe, ya os lleváis sí o sí un sobre afortunado, que es el que vale 145k, me parece, cada uno. Y algunos de los sobres rojos normales. Yo no he llegado tan lejos, yo me he quedado en la ronda 20 y nos ha vencido a los 3 que quedábamos, a los 2 que quedábamos en el link. Bueno, 3, perdón. Porque uno de los tíos se quedó a AFK toda la partida y se fue. Que ahora explicaré esas experiencias que pasan. Y nada, si vencéis al boss y seguís con vida, podéis seguir y farmear más todavía. Si habéis gastado todas las vidas, en cuanto venzáis al tercer boss, os echan y os dan el sobre bueno y los 10 y algo o 20 y algo malos. Vale, ahora os voy a... esa es la idea de cómo funciona. Ahora os voy a contar la historia. Es un poquito el evento toca narices. ¿Por qué? Porque yo os recomiendo 100% que os busquéis amigos serios, gente seria, amigos que entiendan la tabla de tipos, que sepan jugar y que se puedan comunicar mucho con vosotros. ¿Por qué? He buscado hasta ahora partidas random. Solo una vez, imaginaros, de 25, yo que sé cuántas partidas habré hecho, solo una vez he conseguido llegar hasta la ronda 20. Casi todas en el segundo jefe nos echaba del juego porque gastaban las vidas como si fueran ahí... No sé, o sea, vamos, las vidas volaban. Todo el mundo moría todo el rato, no sabía hacer nada.
cagadas. Por ser gente random. Gente que se queda FK. No hace nada. Gente que no sabe ni la tabla de tipos. Que me he encontrado peña usando ataques no efectivos contra los Pokémon. Como no se sabe la tabla de tipos, básicamente. Personas preguntando al inicio del evento, cuando ya hemos entrado, ¿cómo se hace esto? Soy nuevo. Mal vamos ya, ni siquiera se sabía las reglas del evento. Cuando en el foro se supone que te explica cómo funciona por encima. Empezamos de maravilla. Que os toque con nuevos, gente que no es seria. Luego estaban los típicos también, que no sé por qué se picaban, nos aburrían, cosa que no es, que es joden a los demás y no es serio de su parte. Gente que se aburrí, coge y hace clic derecho, irse del link, ala. Y si es encima del host, nos saca a todos. Y nos hace, y si no llegáis al mínimo, que es el segundo jefe, a vencer al segundo jefe, no os lleváis nada. Os habéis perdido 20 minutos o media hora haciendo el evento para que un idiota se vaya, el link se disuelva, os eche y ponga, no habéis llegado al punto mínimo para recibir recompensa. Así que os jodéis y os quedáis sin premio. Pues no, eso es lo que me fastidia. Hay gente que no es seria, ¿vale? Gente no es seria. O gente que tiene una conexión de mierda. No sé si vive en Latinoamérica, que yo sé que en Latinoamérica hay gente con bastante buen internet también. O si vive en la mitad del Amazonas, no lo sé. Pero gente que de repente pone, se ha desconectado y reconectando. Se reconecta así cada 2x3. Yo no entiendo qué conexión deben de tener. O si están jugando con el móvil, con los datos, a saber. Y ahora os voy a explicar, porque mirad, ¿veis? Dinero sí se puede hacer. O sea, casi 4 stacks voy a hacer de... Y esto solo en un día, esto lo he hecho en una noche. Me aburrí a la noche, me puse a jugar el evento, porque este evento creo que empezó ayer. Me empecé a jugar a la noche y hice unas cuantas y bueno, si miráis el precio, ¿vale? Lo voy a poner por encima. Vale, habrá desde el año pasado también, ¿eh? Habrá del año pasado. 4.500, esto es porque la gente está devaluando el precio. Pero yo que vosotros esperaría, si farmeáis esto, a que acabe el evento. Porque como ahora es fácil de conseguir, solo hay que aguantar hasta la ronda 13. Y si tienes un equipo medianamente normal y que no se ha retrasado, pues llegáis sí o sí a la 13. Más ya no digo yo que lleguéis, pero al mínimo a la 13 llegáis. Entonces, esto ahora es conseguible. Entonces, la gente lo está vendiendo a la desesperada. De hecho, yo si viera por que lo degradan hasta 3.000... estaría dispuesto a invertir mis 3 millones en comprar puros de estos. Un montón de estos. ¿Por qué? Porque cuando acabe el evento, ¿vale? Cuando acabe el evento, yo ya he visto que esto ha pasado con los del año pasado, con las cosas de evento de... Mira, por ejemplo, ha acabado ha acabado el evento de Navidad. Joder, empezamos bien. Regalo de Navidad. Mirad a cuánto están los regalos de Navidad. Vale. Quiero el regalo, no quiero... ¿Por qué me muestras sombreros? Aquí, mira, 5.600. Y estos regalos los estaban vendiendo en el pleno evento a 4.000, 3.000. Entonces, calculad ¿cuánto tengo aquí? Si vale 5.000 cada uno. Mirad cuánto voy a sacar por cada stack. Voy a hacer como que lo vendo, pero no lo voy a vender, ¿eh? Mirad cuánto saco si lo vendo a 5.000 cada uno. Crear un anuncio. Voy a poner un stack. Todo. Uy, si no le he puesto precio, claro. Medio millón para redondear, ¿vale? Si acaba subiendo a un poquito más de 5k, llegáis a medio millón. Medio millón cada stack. De hecho más va a ser, porque yo creo que esto en vez de 5.000 va a estar como los regalos, 5.800 por ahí. O sea, vamos a poner que están 5.500 para redondear. Más de medio millón por stack. En resumidas cuentas, en solo un día ya tengo, si eso sale así, 1,5 millones, casi 2. Y seguiré farmeando sobres hasta llenar todo esto, porque el evento dura no sé si era una semana, creo. Y nada, no voy a hacer más largo el vídeo, porque luego subtitular todo esto me va a dar un dolor de cabeza. Porque vosotros pensáis que se subtitula solo, pero la inteligencia artificial o lo que sea que me escucha mi voz y autotraduce esto no tiene ni idea y traduce todo de pena. Y soy yo el que tengo que estar escuchando mi vídeo poco a poco y cambiando cada palabra que queda mal. O sea, en resumen, tengo que reproducir este vídeo varias veces para corregirlo todo. En resumen, mínimo media hora me va a durar la edición de este vídeo, pese a que no tiene edición, ya que va a ser solo meterle subtítulos. Pero bueno, espero que estos consejos os ayuden a no ser idiotas y no hagáis eso a otra gente. Si tenéis mala conexión o lo que sea, no hagáis eso, no os metáis hasta que tengáis buena conexión o no os vayáis en mitad de una partida porque molestáis al resto. Así nos vemos en un próximo vídeo, chavales. Dale like, suscribiros. Adiós.